Helen estaba sentada en su amplio despacho, mirando las fotos de sus recientes vacaciones en las Maldivas. En la foto, David y ella parecían tan felices, bronceados, sonrientes, con copas de champán en la mano. 20 años de matrimonio y seguían disfrutando de cada momento juntos. S.R.A. Anderson, su reunión de las 5 empieza dentro de 10 minutos, le recordó Lisa, su ayudante, cuando entró en el despacho. Gracias, querida. ¿Podrías preparar todos los informes de ventas del último trimestre? Helen se levantó de la silla y se acercó al gran espejo para arreglarse el pelo. A sus 48 años, estaba estupenda. Años de yoga y buena alimentación habían hecho su trabajo. Sonrió al recordar cómo David había bromeado recientemente, diciendo que cada año estaba más atractiva. Su vida podía considerarse perfecta. Ella es la exitosa propietaria de una cadena de boutiques de lujo, y él es un arquitecto de talento cuyos diseños adornan el centro de la ciudad. Su hijo William estudia en Oxford, lo que hace a sus padres increíblemente felices con su éxito. «Hola, cariño», dijo una voz familiar. David estaba en la puerta con un ramo de sus orquídeas favoritas. «David, qué agradable sorpresa». Helen se acercó a su marido y lo besó suavemente. «Pensé en secuestrarte para comer. Hacía mucho tiempo que no pasábamos una tarde los dos solos, pero tengo una reunión importante. Ya he hecho arreglos con Lisa. La ha cambiado para mañana», dijo David guiñándole un ojo. «Eres imposible», se rió Helen. «Y por eso te adoro». En el restaurante hablaron de todo. Del nuevo proyecto de David, de los planes para ampliar la cadena de boutiques, de la última llamada de William. Helen miró a su marido y sintió que su corazón rebosaba amor. Él siempre sabía cómo hacerla feliz, ya fuera con un almuerzo espontáneo o una sorpresa por su aniversario. «¿Sabes?», dijo David cogiéndole la mano. «A veces te miro y no puedo creer lo afortunado que soy. 20 años después, sigues haciendo que mi corazón lata más rápido. Te has vuelto aún más romántica con los años», sonrió Helen. «Es toda tu influencia. Por cierto, tengo una sorpresa para ti». David sacó del bolsillo una elegante caja. Dentro había una exquisita pulsera de oro blanco. «En honor a la firma de un nuevo contrato», explicó. «Siempre me has apoyado en todo y quiero que sepas cuánto te lo agradezco». «Es precioso», susurró Helen, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. Por la noche, de vuelta en su lujosa casa de una prestigiosa zona de la ciudad, Helen permaneció largo rato en la terraza, disfrutando de la cálida tarde primaveral. Pensó en cómo habían conseguido mantener una relación tan armoniosa. Quizá el secreto estaba en que siempre habían sido los mejores amigos, compartiéndolo todo, apoyándose mutuamente y encontrando tiempo para el romance. David la abrazó por detrás y le besó el cuello. «¿En qué piensas, mi amor? En lo maravillosa que es nuestra vida. A veces creo que tengo miedo de despertarme y darme cuenta de que todo es un sueño». «Esto no es un sueño», susurró. «Y haré todo lo posible para que siempre seas feliz». Helen se apoyó en su marido, aspirando el aroma familiar de su perfume. En momentos así, se sentía la mujer más feliz del mundo. Su vida era como un cuento de hadas. Una casa preciosa, una carrera de éxito, un hijo del que sentirse orgullosa y, lo más importante, un amor que no hacía más que crecer con los años. «Por cierto», dijo Helen, «William ha llamado hoy. Ha sacado una nota excelente en su último proyecto». «Se parece a su madre», respondió David con orgullo. «Igual de decidido y talentoso. Y su padre también», añadió Helen. «Su creatividad le ha sido transmitida en su totalidad». Pasaron la velada tomando una copa de vino, hablando de planes para el futuro. David habló de su nuevo proyecto, la renovación de un edificio histórico en el centro de la ciudad, y Helen compartió sus ideas para abrir una nueva boutique en un prestigioso centro comercial. Al acostarse, Helen pensó en lo afortunada que era. Tenía todo lo que podía soñar. Un negocio de éxito que no solo le reportaba dinero, sino también placer. Un marido cariñoso que siempre apoyaba sus aspiraciones. Un hijo maravilloso que les hacía felices con sus logros. «Buenas noches, mi amor», susurró David, abrazándola suavemente. «Buenas noches, cariño», respondió Helen, quedándose dormida con una sonrisa en la cara. La velada benéfica anual en apoyo del Centro Oncológico Infantil
era uno de los acontecimientos más importantes de la ciudad. Helen siempre había participado activamente en la organización de este evento, ya que sentía que era su deber ayudar a los necesitados. El lujoso salón del Hotel Continental brillaba con candelabros de cristal y vestidos de noche. Helen, con un vestido azul marino de Valentino, sintió las miradas de admiración. David, elegante con esmoquín, no se separó de su esposa, presentándola con orgullo a sus socios. «Hoy has brillado más que nadie», le susurró al oído durante el cóctel. «Todo gracias a ti», sonrió Helen. «Siempre me haces sentir especial». En ese momento, una mujer esbelta con un vestido rojo se acercó a ellos. Llevaba el pelo castaño elegantemente peinado y un collar de diamantes brillaba alrededor de su cuello. «¿David? ¿David Collins?» Helen vio cómo la cara de su marido se iluminaba con una alegría inesperada. «¿Lorraine? Dios mío, ¿cuántos años?» Abrazó a la mujer. «No puedo creer que seas tú. Yo tampoco esperaba verte aquí», rió Lorraine y luego dirigió su atención a Helen. «Oh, perdona mi falta de tacto. Helen, te presento a Lorraine Williams, mi mejor amiga desde la infancia», le presentó David. «Encantado de conocerte», le tendió la mano Lorraine. «He oído hablar mucho de tu cadena de boutiques. Estás haciendo un trabajo estupendo». «Gracias», dijo Helen estrechándole la mano. «David nunca me habló de ti. Fue hace mucho tiempo», dijo Lorraine con un gesto de la mano. «Crecimos uno al lado del otro, inseparables hasta los 16 años, y entonces mi familia se mudó a Europa». Helen vio cómo los ojos de su marido brillaban con una chispa especial mientras hablaba con Lorraine. Nunca lo había visto tan inspirado. «¿Recuerdas cuando robamos las manzanas del huerto de la señora Brooks?», se rió Lorraine. «Te caíste de un árbol y te rompiste el brazo. Y mentiste a mis padres y dijiste que ocurrió cuando rescataba a un gatito», se hizo eco David. «¿Qué te ha traído de vuelta al pueblo?», preguntó Helen, tratando de unirse a la conversación. «Me divorcié», respondió Lorraine. «Decidí volver a mis raíces, empezar de nuevo. Abrí una pequeña galería de arte contemporáneo». «Qué bien», dice Helen. «A David también le interesa el arte. Quizá podría... ¿De verdad?» A Lorraine se le iluminaron los ojos. «David, tienes que venir a mi galería. La semana que viene voy a hacer una exposición de jóvenes arquitectos. Suena interesante», dijo David. «Quizá pueda ayudar a organizarla». Helen se dio cuenta de la facilidad con que se comunicaban, como si no se hubieran separado en 30 años. Lorraine se reía con los chistes de David, le tocaba el brazo mientras hablaban, y él parecía varios años más joven. «Si me disculpan, tengo que saludar a los otros invitados», dijo Helen, sintiendo un extraño impulso de dejarlos solos. «Por supuesto, querida». David apenas le dirigió una mirada. «Vamos a pasar un rato agradable». Pasando entre los invitados, Helen miraba de vez en cuando en su dirección. Seguían hablando animadamente, riendo, y algo en aquella imagen la hizo sentirse inexplicablemente inquieta. Más tarde, de camino a casa, David estaba inusualmente callado. «¿En qué estás pensando?», le preguntó Helen. «No puedo creer que haya conocido a Lorraine después de tantos años», respondió. «Sabes, ella fue mi primer... Bueno, como dicen, mi primer amor, aunque nunca nos conocimos oficialmente». «¿En serio?». Helen sintió que algo se le apretaba en el pecho. «Nunca me lo contaste. Fue hace mucho tiempo». David se encogió de hombros. «Solo un flechazo adolescente. Pero fue una persona especial en mi vida». Aquella noche, Helen no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en el cambio de expresión de David cuando vio a Lorraine, en cómo se reían de recuerdos compartidos de los que ella no sabía nada, cómo la llamaba persona especial. «Solo estoy cansada», se convenció Helen. «Es normal encontrarse con un viejo amigo, no es nada especial». Los domingos por la mañana eran un momento especial para Helen y David. Siempre desayunaban en el porche, disfrutando de bollería fresca y café aromático. Este domingo el tiempo era particularmente agradable, con el sol brillando suavemente en su cuidado jardín y una suave brisa que traía el aroma de las rosas que David había plantado la primavera pasada. «Me alegro mucho de haber conocido a Lorraine en la fiesta»,
dice David mientras unta mermelada en un croissant. Me vinieron a la memoria tantos recuerdos. Helen observó a su marido con cariño. Háblame de tu infancia. Me interesa saber del pequeño David. Fueron tiempos maravillosos. Se rió. Lorraine y yo vivíamos en la misma calle, Maple Street. Nuestras casas estaban una al lado de la otra, y solíamos jugar juntos todo el tiempo. ¿Te imaginas que un día decidimos montar un espectáculo de circo para toda la calle? Helen le sirvió café. ¿Y cómo fue? Desastroso. David se rió aún más fuerte. Intentaba hacer malabares con las manzanas favoritas de mi madre, y las rompí todas. Y Lorraine quiso hacer un número acrobático y se cayó de la valla. Afortunadamente, solo se llevó un rasguño. Helen disfrutaba con las historias de su marido. Había algo conmovedor en la forma en que recordaba su infancia. ¿Recuerdas cómo me presentaste a tus padres?, le preguntó. Tu madre enseguida me ofreció té y galletas caseras. Sí, mi madre siempre sabía cómo crear un ambiente acogedor. David cogió suavemente la mano de su mujer. Por cierto, Lorraine venía a menudo a nuestra casa. Mamá nos enseñó a los dos a hacer sus famosas galletas de chocolate. Quizá deberíamos intentar hacerlas juntos. Todavía tengo la receta. Me encantaría, respondió Helen. Nunca me dijiste que sabías hacer galletas. Oh, hay muchas otras cosas que no sabes de mí, le guiñó un ojo. Por ejemplo, cuando tenía 12 años quería ser mago. Lorraine fue mi primer y único público. Pobrecita, tuvo que ver todos mis intentos fallidos. Pasaron toda la mañana recordando diferentes historias. David habló de su época escolar, de cómo él y Lorraine solían estudiar juntos para los exámenes, de cómo se ayudaban mutuamente con los deberes. Lorraine fue la primera que me dijo que yo sería un buen arquitecto. Recuerda David, siempre estaba dibujando casas en mis cuadernos, y un día me dijo, David, deberías dedicarte a esto profesionalmente. Y tenía razón, señaló Helen con orgullo. Eres un arquitecto maravilloso. Por eso me emocioné tanto cuando oí hablar de su galería. Es una gran oportunidad para apoyar a los jóvenes arquitectos. Por cierto, estaba pensando en ofrecerle organizar una exposición de los proyectos de nuestro bufete. ¿Qué te parece? Suena genial, cariño. Siempre sabes combinar los negocios con el placer. Después del desayuno, decidieron dar un paseo por el jardín. David le enseñó a Helen las nuevas rosas que había plantado y le habló de sus planes para el senador que quería construir en verano. Y aquí podremos celebrar reuniones nocturnas, señaló un acogedor rincón del jardín. ¿Te imaginas cálidas noches de verano, velas, buen vino y tu especialidad, las galletas de chocolate?, bromeó Helen. Definitivamente, aceptó él la broma. Por cierto, ¿deberíamos invitar a Lorraine a cenar? Ella podría contarnos muchas más historias divertidas de nuestra infancia. Por supuesto, me encanta oír hablar de su pasado. Pasaron el resto del día haciendo tareas. Helen cocinó su característica lasaña y David la ayudó en la cocina, contando más y más historias de su infancia. «¿Sabes?», dijo mientras cortaba tomates, «estoy tan contento de que el destino me haya traído de vuelta a Lorraine. Es como recuperar un trozo de mi infancia. Sé cómo te sientes, cariño», respondió Helen removiendo la salsa. Los amigos de la infancia son personas especiales en nuestras vidas. Por la noche, cuando estaban sentados en el salón con vasos de vino, David sacó un viejo álbum de fotos. «Mira, somos Lorraine y yo en la feria del colegio», señaló una foto amarillenta de dos adolescentes sonrientes, posando con un enorme algodón de azúcar. «Y este es nuestro proyecto conjunto de biología. Cultivamos el girasol más grande de la clase». Helen miró las fotografías de su marido cuando aún era muy joven. Pelo rizado, una amplia sonrisa, el mismo brillo en los ojos que a ella tanto le gustaba. «Eras un adolescente tan guapo», le dijo, apoyándose en su hombro. «Todavía lo soy», bromeó él, besándole la sien. «Sabes, estoy tan feliz de poder compartir estos recuerdos contigo». El día terminó, como siempre, tranquilo y acogedor. Se tumbaron en la cama a discutir los planes para la semana siguiente. «No olvides que la presentación de tu nuevo proyecto es el martes», le recordó Helen. «Sí, todo está listo. Por cierto, he invitado a Lorraine, sabe de arquitectura, y puede darme algunos consejos útiles sobre cómo presentar los proyectos en su galería. Es una idea estupenda, cariño.
Estoy segura de que la presentación será estupenda. Mientras Helen se dormía, pensó en lo maravilloso que era su marido, abierto, sincero y capaz de mantener relaciones cordiales con la gente a lo largo de los años. Se alegró de poder compartir con él estos agradables recuerdos de su infancia. El otoño trajo consigo no solo el brillante color de las hojas, sino también nuevos proyectos en el estudio de arquitectura de David. Últimamente, trabajaba hasta tarde cada vez con más frecuencia, explicando que tenía reuniones importantes y aprobaciones de proyectos. «Buenos días, cariño». David besa a Helen en la mejilla mientras se apresura a terminarse el café. «Hoy es un día importante. Vamos a presentar el proyecto de reconstrucción del casco histórico. Últimamente trabajas mucho», dijo Helen, brindando de nuevo con él. «¿Tal vez deberías tomarte un descanso?» «No, esta es la etapa más emocionante». Los ojos de David se iluminaron de entusiasmo. «Por cierto, puede que hoy llegue tarde. Después de la presentación, tenemos previsto discutir los detalles con los inversores». Helen se dio cuenta de que su marido llevaba el traje nuevo que habían comprado la semana pasada. En general, últimamente ha empezado a prestar más atención a su aspecto. Ha renovado su vestuario, ha empezado a ir al gimnasio con regularidad e incluso ha contratado a un estilista personal. «Estás estupendo», dice orgullosa. «Ese traje te queda genial». «Gracias, mi amor. Es importante estar presentable en nuestro negocio. Por cierto, me he comprado un teléfono nuevo. El antiguo ya no daba abasto para todas mis tareas laborales». Le mostró un flamante smartphone del último modelo. «Ahora puedo trabajar de forma más eficiente con documentos y proyectos», explicó. «También he instalado varias aplicaciones útiles para el trabajo». Durante el desayuno, David habló de un nuevo proyecto, la reconstrucción de un antiguo edificio en el centro de la ciudad. Le brillaban los ojos cuando hablaba de los detalles arquitectónicos y las soluciones innovadoras. Lorraine dio algunos consejos interesantes sobre el diseño de la fachada. Su experiencia de trabajo en una galería de arte contemporáneo ayuda mucho. Tiene un gran sentido del estilo. «Es estupendo que podáis compartir experiencias profesionales», respondió Helen con sinceridad. «Sí, a menudo hablamos de proyectos durante el almuerzo. Ella entiende de arquitectura y puede aportar una valiosa perspectiva desde fuera». David miró el reloj y se levantó a toda prisa. «Tengo que irme, cariño. No me esperes con la cena, ¿vale? Puede que tenga que quedarme hasta tarde en la oficina». Besó a su mujer y se marchó rápidamente. Helen se acercó a la ventana y le vio subir a su coche nuevo, otra compra de las últimas semanas. «Un arquitecto de éxito necesita un coche en condiciones», bromeó entonces. El día de Helen estuvo repleto de trabajo en la boutique. La nueva colección requería mucha atención y los estados financieros no se comprobaban solos. Estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de que llegaba la noche. Cuando volvió a casa, encontró la casa en silencio. David aún no había regresado. Helen decidió preparar una cena ligera, puso su música favorita y empezó a cocinar. Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Hola, cariño». La voz de David sonaba cansada pero feliz. «Los inversores están entusiasmados con el proyecto. Enhorabuena, cariño. Me alegro mucho por ti. Ahora estamos discutiendo los detalles del contrato. Puede que esté aquí 1 o 2 horas más. No trabajes demasiado», le pidió Helen con dulzura. «Y no te olvides de cenar. No te preocupes, hemos encargado comida para la oficina. Por cierto, mañana tenemos una reunión importante con el ayuntamiento. Tenemos que prepararlo todo con cuidado». Tras la conversación, Helen decidió darse un baño con aceites aromáticos, su forma favorita de relajarse. Pensó en cómo habían cambiado sus vidas en los últimos meses. David tenía cada vez más éxito. Sus proyectos eran reconocidos. Estaba floreciendo como profesional. A última hora de la tarde, oyó abrirse la puerta principal. David entró de puntillas en el dormitorio, procurando no hacer ruido. «Estoy despierto», dijo Helen mientras encendía la lámpara de la mesilla. «Siento llamar tan tarde». Se sentó en el borde de la cama. «Pero tenemos una gran noticia. El contrato está firmado. Este va a ser nuestro mayor proyecto en años. Me alegro mucho por vosotros». Helen abrazó a su marido. «Os merecéis este éxito. Todo es gracias al apoyo del equipo. Y al tuyo, por supuesto». La besó suavemente. «Por cierto, tenemos previsto organizar una cena de celebración con nuestros socios la semana que viene.
¿Vendrás? Por supuesto, cariño. Siempre me complace apoyarte en los acontecimientos importantes. A la mañana siguiente, David se despertó antes de lo habitual. Helen le oía hablar por teléfono en su despacho, discutiendo los detalles de la próxima reunión. En el desayuno estaba lleno de entusiasmo. Estoy pensando en apuntarme a un curso de español. Nuestro próximo proyecto puede estar relacionado con inversores españoles. Es una gran idea, dijo Helen. Siempre sabes mirar hacia adelante. Sí, tenemos que desarrollarnos. Por cierto, he renovado mi vestuario. He encargado unos trajes a un sastre nuevo. La primera impresión es muy importante en nuestro negocio. La vida parecía estupenda. Una carrera exitosa, un nuevo proyecto a gran escala, crecimiento profesional. Helen estaba orgullosa de su marido, de sus logros y de su afán de superación. La jornada laboral de Helen estaba en pleno apogeo cuando su asistente le informó de una entrega urgente. S.R.A. Anderson, acaba de llegar un paquete del Sr. Collins. Me ha pedido que le diga que se ha dejado el teléfono en casa y que le agradecería mucho que se lo trajera a la oficina. Helen se sorprendió. David nunca olvidaba su teléfono, sobre todo ahora que tenía tantas reuniones importantes. Cogió las llaves del coche y se fue a casa. En el dormitorio, el flamante smartphone de David estaba sobre la mesilla de noche. Cuando Helen lo cogió, la pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Miró involuntariamente la pantalla y vio el nombre del remitente, Lorraine. La comida ha estado genial. Tus diseños arquitectónicos son tan exquisitos como tu gusto en restaurantes. Helen volvió a colgar el teléfono. Por supuesto que estaban hablando de asuntos de trabajo, pensó. Lorraine está ayudando con una exposición en su galería. En el despacho de David, la recibió una amable secretaria. El señor Collins está en una reunión importante, pero le daré el teléfono. Gracias, Mary. Por cierto, ¿sabe cuándo terminará la reunión? Quería llevarle a comer. Oh, el señor Collins ya ha almorzado. Él y la señorita Williams estaban discutiendo los detalles de la próxima exposición en Le Jardin. Helen asintió. Le Jardin era uno de los restaurantes más románticos de la ciudad. Ella y David iban allí a menudo en sus aniversarios de boda. Por la noche, David volvió a casa muy animado. Cariño, tengo una gran noticia. Lorraine se ha ofrecido a organizar una exposición permanente de nuestros proyectos en su galería. Esto abrirá la puerta a nuevos inversores. Es estupendo, respondió Helen. ¿Qué tal la comida? Ha sido muy productiva. Lorraine tiene una gran visión para presentar proyectos arquitectónicos. Incluso se ofreció a crear un sistema de iluminación especial para nuestras maquetas. Helen observó cómo su marido hablaba con entusiasmo de sus planes. Sus ojos brillaban como los de un adolescente hablando de su primer flechazo. «Hoy te has olvidado el teléfono», le recordó ella. «Eso no es propio de ti». «Sí, ¿te imaginas?», rió él. «He tenido tantas cosas en la cabeza últimamente. Menos mal que te lo has traído. Había mensajes importantes de clientes». Durante la cena, David habló de la próxima exposición. Lorraine tenía previsto invitar a las personas más influyentes de la ciudad, incluido el alcalde y conocidos empresarios. «Por cierto, estoy pensando en renovar mi vestuario para este evento», dijo. Lorraine me recomendó un sastre estupendo. «Tienes el armario lleno de trajes nuevos», se sorprendió Helen. «Sí, pero esta es una ocasión especial. La primera impresión es muy importante». Esa misma noche, mientras David se duchaba, su teléfono se iluminó con otro mensaje. Helen no quería mirarlo, pero sus ojos se fijaron en el texto. «Estoy deseando verte mañana. Tengo algunas ideas geniales para la decoración de tu despacho». «Son solo negocios», se convenció Helen. Lorraine es una profesional del diseño. Al día siguiente, Helen decidió sorprender a su marido y llevarle el almuerzo a la oficina. Pidió sus platos favoritos en su restaurante preferido. «Lo siento, señora Anderson», le dijo Mary, «pero el señor Collins ha ido a inspeccionar una posible ubicación para un nuevo proyecto. La señorita Williams ha ido con él, ya que es una gran conocedora de la arquitectura histórica». Helen volvió a su boutique, intentando concentrarse en su trabajo. Por la noche, David habla del edificio que ha inspeccionado, de su valor histórico y de su potencial. «Lorraine es un genio», dijo entusiasmado. Se dio cuenta enseguida de los elementos arquitectónicos únicos que podemos destacar en nuestro proyecto.
Cada vez almuerzas más a menudo con ella, observó Helen con cautela. Sí, ahora tenemos muchos proyectos conjuntos. A veces, un almuerzo de trabajo es la mejor manera de hablar de todo. Por cierto, nos ha invitado a cenar la semana que viene. Quiere presentarnos a algunos de sus amigos del mundo del arte. Helen aceptó, sabiendo lo importantes que eran esos contactos para la carrera de David. Se alegró de su éxito, de su inspiración, de sus nuevos proyectos. Esa noche, mantuvieron una larga conversación sobre el futuro. David compartió sus planes, sueños y ambiciones. Habló de lo importante que es tener gente a tu alrededor que comprenda tus aspiraciones profesionales. «¿Sabes?», dijo abrazando a Helen. «Estoy muy contento de tenerte. Siempre me apoyas en todo». Helen se apoyó en su marido, aspirando el aroma familiar de su perfume. Una nueva fragancia que había empezado a usar recientemente. «Lorraine me lo sugirió», recuerda que le dijo. Helen había regresado de un corto viaje de negocios un día antes de lo previsto. La presentación de la nueva colección en Milán había sido un éxito y había conseguido terminar todas las tareas antes de lo previsto. De camino a casa desde el aeropuerto, compró el vino favorito de David para celebrar el éxito de las negociaciones con los proveedores italianos. Cuando abrió la puerta de casa, le llamó la atención la suave luz procedente del comedor. El aroma de croissants recién horneados y café flotaba en el aire. «¿David?», llamó mientras atravesaba el salón. Vio una mesa puesta en el comedor. Un mantel blanco como la nieve, candelabros de plata, copas de cristal y 2 cubiertos. David y Lorraine estaban sentados a la mesa. «Helen», se levantó David, claramente sorprendido de verla. «Se suponía que volverías mañana». «Sí, pero me las he arreglado para terminar antes mi trabajo», respondió ella, mirando alrededor de la mesa. «Buenas noches, Lorraine». «Helen, me alegro de que hayas venido», sonrió Lorraine. «Estamos hablando del proyecto de reforma de mi antigua casa. David me estaba enseñando unos bocetos preliminares. Efectivamente, había dibujos y carpetas de documentos sobre la mesa». David se apresuró a explicarme. «Verás, Lorraine tiene una vieja mansión en el campo. Quiere convertirla en una galería con espacio para exposiciones y estudios de arte. Es un proyecto muy interesante». «Sí, sí», se hizo eco Lorraine, desplegando uno de los planos. «Mira, Helen, esta será la sala de exposiciones principal». A David se le ocurrió una solución estupenda con luz natural. Helen puso una bolsa de vino sobre la mesa. «He traído tu Chianti favorito. Pensé que celebraríamos el éxito de las negociaciones en Milán». «Estupendo», dijo David. «Vamos a abrirlo. Lorraine, ¿nos acompañas?» «No, tengo que irme». Lorraine empezó a reunir los documentos. «Ya hemos hablado de todo y no quiero interrumpir vuestra reunión». «No, quédate», se ofreció Helen. «Puedes contarme más cosas sobre tu proyecto». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los planes de reconstrucción. Helen estaba asombrada por la envergadura del proyecto. La vieja mansión iba a transformarse en un moderno centro de arte, pero conservando su encanto histórico. «¿Sabes?», dijo Lorraine, mostrando fotos de la casa. «Esta es una herencia familiar. Mi abuelo era un famoso coleccionista de arte, y yo quiero continuar su legado». «Es un objetivo noble», dijo Helen. «Y a juzgar por los dibujos de David, el proyecto será impresionante». «Oh, su marido es un auténtico genio», dijo Lorraine con admiración. «Entendió mis ideas desde el principio. Mira qué bien ha integrado elementos modernos en la arquitectura histórica». David desveló otro plano. «Y aquí pensamos hacer un jardín de invierno. El techo de cristal creará una iluminación perfecta para las esculturas». Helen vio cómo su marido hablaba con entusiasmo del proyecto. Siempre se iluminaba así cuando estaba trabajando en algo especial. «Por cierto», dijo Lorraine, «los restauradores vendrán la semana que viene para evaluar el estado de los cimientos». «David, ¿podrás asistir?» «Por supuesto, es una etapa muy importante. Tenemos que asegurarnos de que la estructura resistirá todos los cambios previstos». Cuando Lorraine se fue, David empezó a recoger la mesa. «Siento lo de la cena. No esperábamos que volvieras esta noche». «No pasa nada», respondió Helen. «Dime, ¿qué tal la semana?» Se sentaron en la terraza con copas de vino italiano. David habló de los éxitos de la agencia, de los nuevos proyectos, de la próxima exposición en la Galería Lorraine.
Este proyecto de la mansión es algo especial, dijo. Hay tantas oportunidades para soluciones creativas, y Lorraine me da total libertad de acción. Parece confiar mucho en su gusto. Sí, nos entendemos bien profesionalmente. Por cierto, me ha ofrecido hacer una exposición permanente de nuestros proyectos arquitectónicos en la galería. Es una gran oportunidad para la oficina, dijo Helen. Estuvieron sentados en la terraza largo rato, disfrutando de la cálida tarde y de la conversación. David compartió sus planes y sueños para futuros proyectos. A Helen le encantaban esos momentos en los que podían hablar de todo. ¿Qué tal tu viaje a Milán?, le preguntó. Fue estupendo. Firmamos un contrato con nuevos proveedores. Ahora nuestras boutiques tendrán colecciones exclusivas de diseñadores italianos. Eres tan perfeccionista en tu negocio como yo en el mío, sonrió David. Probablemente por eso nos entendemos tan bien. Pasó el brazo por los hombros de su mujer. Por cierto, ¿qué tal un fin de semana fuera de la ciudad? Hace mucho tiempo que no pasamos tiempo juntos. Me encantaría, respondió Helen. Los dos necesitamos un descanso del trabajo. Helen estaba sentada en una acogedora cafetería con su mejor amiga Margaret. Se reunían todas las semanas para compartir noticias y simplemente charlar. Verás, David ha estado diferente últimamente. Helen removió su café sin tocar con una cuchara. Nuevos trajes, nuevo teléfono, constantes reuniones de negocios. Margaret se rió. Querida, se llama éxito. Tu marido es un arquitecto de talento y sus proyectos son cada vez más grandes. Por supuesto, tiene que estar a la altura. Pero estas reuniones constantes con Lorraine. Helen, ¿te oyes? Margaret miró a su amiga con reproche. Están trabajando en un proyecto conjunto. Es una gran oportunidad para su oficina. Ya has visto esos dibujos. Es un proyecto enorme. Unos días más tarde, Helen visitó a su peluquera, Anna, con la que había desarrollado una relación casi amistosa a lo largo de los años. Señora Anderson, no se lo va a creer, le dijo Anna mientras le teñía el pelo. Ayer estuve en la inauguración de una nueva cafetería y vi a su marido con una mujer. Estaban discutiendo unos planos con tanto entusiasmo. ¿Con Lorraine?, se tensó Helen. Sí, creo que era ella, la dueña de la nueva galería. Dios, cómo hablaba del proyecto. Le ardían los ojos, agitaba las manos. Se notaba que estaba enamorado de su obra. «Enamorado de su obra», repitió Helen en voz baja. «Claro que lo está», dijo Anna convencida. «Mi marido es igual cuando habla de sus programas informáticos. Los hombres son como los niños. Cuando se dejan llevar por algo, no se fijan en nada más». Por la noche, Helen decidió hablar con su hijo por vídeo. «Mamá, ¿hablas en serio?» William no podía parar de reír. ¿Papá y hacer trampas? Son dos conceptos incompatibles. Me habló de este proyecto. La reconstrucción de una vieja mansión es su sueño. Por supuesto, pasa mucho tiempo discutiéndolo. Pero estas cenas a la luz de las velas... Mamá, ese es papá. Él ama la belleza y el estilo en todo. Recuerda cómo incluso convierte nuestras cenas familiares en pequeñas vacaciones. En el acto benéfico, Helen conoció a Robert, un viejo amigo de la familia. «Helen, querida, tu marido es un genio», la saludó. «Acabo de ver el proyecto de reconstrucción de la mansión de Lorraine. Va a ser una auténtica joya. ¿Tú también conoces este proyecto?» «Por supuesto, todo el pueblo habla de él. David me mostró los planos la semana pasada. Él y Lorraine han reunido un gran equipo de restauradores. ¿Y con qué frecuencia se reúnen para hablar de ello?», preguntó Helen con cautela. «Oh, imagino que casi todos los días. Pero ya conoces a David, es muy perfeccionista. Repasa cada detalle 100 veces antes de aprobarlo. Ni siquiera Lisa, su ayudante, pudo resistirse una vez. S.R.A. Anderson debería haber visto el ramo que le envió el señor Collins. La tarjeta dice, «Para mi única musa». Es tan romántico. ¿Seguro que es para mí?, preguntó Helen. «Claro que lo es», se indignó Lisa. «El señor Collins está muy orgulloso de ti. La semana pasada le contaba a la señorita Williams tu éxito en Milán. Dijo que eras su inspiración en todo». En el brunch del domingo con la familia, su hermana Patricia también expresó su opinión. «Helen, estás cansada. Mírate. Constantes viajes de negocios, una nueva colección, ampliar tu red de contactos. Estás imaginando cosas que no existen. Pero él se ha vuelto diferente». «Claro que sí», se hace eco Patricia. «Está en la cima de su carrera.
Un nuevo proyecto, nuevas oportunidades, nuevos contactos. Deberías estar orgullosa de él. Por la noche, tumbada en la cama, Helen recordó todas aquellas conversaciones. Tal vez tenían razón. Quizás solo estaba cansada y era demasiado imaginativa. David siempre había sido un marido y un padre devoto. ¿En qué piensas, mi amor? David la abrazó. En lo orgulloso que estoy de ti, respondió ella. Tu nuevo proyecto es algo especial. ¿Sabes qué lo hace especial? La besó suavemente en la sien. El hecho de que siempre estés ahí para mí, siempre apoyándome. Sin ti, nunca habría tenido tanto éxito como ahora. Helen se apoyó en su marido, respirando el aroma familiar de su perfume. Todos tienen razón, pensó. Esto no es más que un trabajo, un proyecto importante, y tengo que apoyarlo como siempre. Aquella tarde, Helen estaba sentada en el despacho de su casa, ordenando papeles. Afuera llovía, y ese sonido monótono la ayudaba a concentrarse. De repente, la pantalla de su ordenador parpadeó. El sistema de seguridad la alertaba de movimiento en la puerta principal. «Qué raro», pensó Helen. David dijo que esta noche había una cena importante con inversores. En la pantalla vio a su marido abriendo la puerta y dejando entrar a Lorraine. Hablaban animadamente y se reían. Lorraine llevaba en la mano una botella de vino y algunos papeles. Helen se quedó paralizada frente al monitor. Recordó las cámaras de seguridad que habían instalado en la casa tras una serie de robos en su barrio. Su voz interior le dijo que no mirara las imágenes de las últimas semanas, pero sus dedos abrieron automáticamente el archivo. 23 de octubre, 16 horas. David y Lorraine están en el salón. Ella está sentada demasiado cerca de él en el sofá, mostrándole algo en su tableta. Sus manos se tocan. No significa nada, se convence Helen. Es 5 de noviembre, las 9. Están en la cocina. David descorcha el vino. Lorraine prepara la cena. Se mueve por la cocina con tanta seguridad como si supiera dónde está todo. Solo una cena de negocios, susurra Helen, pero sigue observando. 10 de noviembre, hora 21. Otra vez el salón. Esta vez bailan con música lenta. El brazo de David alrededor de la cintura de Lorraine, sus caras demasiado cerca. Helen sintió náuseas en la garganta. Le temblaban las manos al hojear las grabaciones. 15 de noviembre, su dormitorio. Helen cerró los ojos, pero era demasiado tarde. La imagen ya estaba grabada a fuego en su memoria. David besando a Lorraine, ellos cayendo sobre la cama. 18 de noviembre. Despacho de David. Miran juntos unos documentos. Lorraine está sentada en su mesa como una anfitriona. «Oh, Dios», susurra Helen, sintiendo que las lágrimas corren por sus mejillas. 20 de noviembre. La piscina. Nadan juntas, riendo, salpicando agua como adolescentes. 23 de noviembre. La terraza. Cena a la luz de las velas. David le regala una especie de caja. A juzgar por la reacción de Lorraine, era una joya preciosa. Las manos de Helen hacían automáticamente capturas de pantalla, guardaban vídeos, registraban fechas y horas. Su mente, entrenada durante años en los negocios, trabajaba clara y metódicamente, aunque su corazón estaba destrozado. 25 de noviembre. Están en el garaje, junto al coche de David. Él aprieta a Lorraine contra el capó, besándole el cuello. «Ya basta». Helen se apartó del monitor, pero sus manos siguieron hojeando las grabaciones. Ahora se fijaba en los detalles. Cómo cambiaba de ropa Lorraine, lo libre que se sentía en su casa, lo natural que era su contacto. De repente, una grabación del estudio captó su atención. David y Lorraine estaban inclinados sobre unos papeles. Helen amplió la imagen y se quedó helada. Era la escritura de la casa. Podía ver claramente su firma, que nunca había firmado. Con manos temblorosas, Helen sacó su teléfono e hizo unas llamadas. Media hora después, recibió sus extractos bancarios. Grandes sumas se transferían regularmente a la cuenta de una empresa que ella no sabía que existía. Otra llamada más tarde, y la asistente le envió documentos sobre transacciones inmobiliarias recientes. Entre ellos, había un contrato para la compra de la antigua mansión de Lorraine. El precio era 3 veces superior al del mercado. Helen abrió su portátil y empezó a buscar información sobre Lorraine Williams. Una hora más tarde, supo que, efectivamente,
una mujer con ese nombre, había vivido de niña al lado de David. Solo que Lorraine Williams había muerto en un accidente de coche hacía 15 años. El clic de la cerradura de la puerta principal la sacó de su aturdimiento. Helen oyó la voz de David. «Cariño, ¿estás en casa?» La cena con los inversores terminó pronto. Cerró rápidamente todos los archivos, pero dejó encendida la cámara de seguridad. La pantalla mostraba a David entrando en el salón, sacando el teléfono y escribiendo un mensaje. «Todo despejado. Mañana a las 10, como acordamos». Helen miró el reloj. Las 12:30. En su mente latía un pensamiento. «Mañana a las 10. Tengo hasta mañana por la mañana». A las 9 de la mañana, Helen ya estaba sentada en el despacho de su abogado, Michael Burton. Delante de ellos había impresiones de extractos bancarios, documentos sobre la propiedad y capturas de pantalla de las cámaras de seguridad. «Todo está listo», dijo Michael. «La policía estará allí a las 10:30 en punto. ¿Estás segura de que quieres ir en persona?» «Sí», respondió Helen con firmeza. «Tengo que mirarles a los ojos». A las 10 en punto aparcó el coche delante de su casa. Desde la ventana pudo ver a David abriendo la puerta de Lorraine. Llevaba en la mano una gran carpeta con documentos. Helen esperó 5 minutos y entró en casa. Oyó voces procedentes del estudio. «Todo está listo», decía Lorraine. «En cuanto firme estos papeles». «¿Qué papeles?» Helen abrió la puerta del estudio. David se volvió bruscamente. «Helen, se suponía que estabas trabajando». «Así es», respondió ella con calma. «Pero decidí emplear mi tiempo en cosas más importantes, como averiguar quién era la verdadera Lorraine Williams». Lorraine se puso tensa, pero enseguida se serenó. «No sé de qué me está hablando, ¿de verdad?» Helen sacó una carpeta de su bolso. «Entonces, quizá pueda explicarme por qué Lorraine Williams, la amiga de la infancia de mi marido, murió en un accidente de coche hace 15 años?» David se puso pálido. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Oh, aún no he terminado». Helen puso las fotos de vigilancia sobre la mesa. «¿Quizá alguno de vosotros podría explicarme estas imágenes?» Lorraine intentó coger las fotos, pero Helen fue más rápida. «No te preocupes, solo son copias. La policía tiene los originales. Helen, cariño». David dio un paso hacia ella. «No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar?» Le temblaba la voz. ¿Sobre cómo hiciste el amor en nuestro dormitorio? ¿O cómo robaste dinero de mi negocio? «David, tenemos que irnos», dijo Lorraine bruscamente, recogiendo sus papeles. «No iréis a ninguna parte», replicó Helen con calma. «La policía llegará dentro de 10 minutos». David se echó a reír de repente. «¿La policía? ¿Qué les vas a decir? ¿Que tu marido tiene una aventura? No es un delito, cariño». «No». Helen sacó otra carpeta. «Les hablaré de los documentos falsificados, el fraude inmobiliario, sobre el blanqueo de dinero a través de una galería falsa. Por cierto, un buen plan es comprar una casa por el triple de su valor con el dinero de mi empresa». Lorraine se precipitó hacia la puerta, pero Helen continuó con calma. «No te molestes, la casa está rodeada. Y sí, tengo todas las pruebas de tus actividades de los últimos meses». «Helen». David cambió de táctica, con voz suplicante. «Hablemos. Te lo explicaré todo. Fue un error». «¿Un error?» Le miró a los ojos. «¿Qué parte fue un error, David? ¿Cuando la trajiste a nuestra casa? ¿Cuando planeaste robarme el negocio? ¿O cuando me engañaste en nuestra cama?» En ese momento sonó el timbre de la puerta. «Es la policía», dijo Helen. «Y hay algo más. Sé quién es usted en realidad, señorita Williams. ¿O debería decir, señorita Carter? Hace 5 años llevó a cabo un plan similar en Boston, pero se las arregló para escapar». Lorraine se puso pálida. «¿Cómo? Tengo buenos detectives privados», respondió Helen. «Y muy buena memoria para las caras. Vi tu foto en una revista de negocios cuando leí lo del escándalo de Boston». El timbre volvió a sonar, esta vez con más insistencia. «Helen, por favor». David la agarró del brazo. «Piensa en nuestro hijo, en nuestra reputación». Ella apartó la mano. «Deberías haberlo pensado antes. Por cierto, William ya lo sabe todo. He hablado con él esta mañana». «¿Qué?» David vaciló.
¿Se lo has dicho? No, cariño. Se lo he enseñado. Todas las pruebas, todos los documentos, todos los registros. ¿Sabes lo que dijo? Mamá, haz lo que tengas que hacer. Llamaron a la puerta. Helen fue a contestar. Están aquí, oficial, y tienen todas las pruebas con ellos. Cuando la policía entró en el despacho, Lorraine intentó tirar unos papeles por la ventana, pero se lo impidieron. David estaba apoyado en el escritorio, con el rostro gris. Señorita Carter, dijo uno de los agentes. Por fin la hemos encontrado. La policía de Boston estará muy contenta. Mientras la policía les leía sus derechos, Helen miró a su marido. 20 años de matrimonio, miles de días juntos, cientos de planes para el futuro. Todo se había desmoronado como un castillo de naipes. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. David la miró. Yo no lo sé. Ella apareció, y todo empezó a dar vueltas. No mientas ahora, le interrumpió Helen. He visto las fechas en los documentos. Estabas planeando esto antes de su aparición accidental en el acto benéfico. Mientras los sacaban de la casa, Helen se quedó junto a la ventana. Observó cómo el hombre al que había amado durante 20 años y la mujer que le había ayudado a destruir sus vidas subían al coche de policía. Señora Anderson, le dijo el detective, vamos a necesitar su declaración. Por supuesto, respondió ella sin apartar los ojos de la ventanilla. Se lo contaré todo. Al día siguiente de su detención, Helen estaba sentada en el despacho del auditor financiero Richard Thompson. Sobre la mesa había montones de documentos, extractos bancarios e informes de tesorería. Me temo que la situación es peor de lo que pensábamos en un principio. Richard se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. Llevan al menos un año planeando esto. Enséñamelo todo, dijo Helen con firmeza. Richard extendió el organigrama delante de ella. Mira, las primeras transacciones empezaron el año pasado. Pequeñas cantidades que no levantaron sospechas. 10,000 por aquí, 15,000 por allá, todo bajo la apariencia de servicios de consultoría para un estudio de arquitectura. Pero todos los grandes pagos los firmaba yo personalmente. Exactamente. Por eso trabajaban a través de pequeñas transferencias. Y entonces, sacó otro documento. Mira este contrato fechado el 3 de octubre. Helen cogió el papel. Es un acuerdo de cooperación con un proveedor italiano. Sí, a primera vista, parece un contrato corriente, pero fíjate en los datos de la empresa. Helen leyó atentamente el pequeño texto. Milano Fashion House LLC. No recuerdo esta empresa, porque se creó hace 2 meses. Richard le mostró otro documento. ¿Adivinas de quién es? ¿Lorraine? No. La empresa está registrada a nombre de una sociedad offshore propiedad de su marido. Helen sintió que se le cortaba la respiración. ¿Y cuánto dinero? Según estimaciones preliminares, unos $3 millones han pasado por esta empresa en los últimos 2 meses. Richard extendió unos cuantos documentos más delante de ella. Pero eso no es todo. ¿Recuerdas esa vieja mansión que supuestamente pertenecía a la familia de Lorraine? Sí, planeaban convertirla en una galería. De hecho, esta casa pertenecía a un banco. Se puso a la venta por $800,000. ¿Adivina por cuánto la compró tu empresa? Helen se tapó los ojos. 2,5 millones. Así es. La diferencia se depositó en cuentas de empresas fantasma. Ahora mire este documento. Le entregó otro papel. Este es un plan para la reconstrucción de la casa. El presupuesto es de $5 millones. ¿Adivina qué empresa iba a realizar las obras? Déjame adivinar, ¿otra empresa fantasma? Bingo, registrada en las Islas Caimán hace 2 semanas. Helen se levantó y se dirigió a la ventana. ¿Cómo he podido estar tan ciega? No te culpes, dijo Richard con suavidad. El plan estaba cuidadosamente diseñado. Utilizaron tus firmas reales de otros documentos, las copiaron. Y para los papeles más importantes, sacó una copia ampliada de uno de los contratos. ¿Ves esta firma? Es idéntica a la tuya, pero es falsa. Una de muy alta calidad. Helen volvió a la mesa. ¿Y la galería de Lorraine? No existe. El local está alquilado, hay un cartel, pero no hay actividad real. Era solo una fachada. Richard abrió un archivo en el ordenador. ¿Sabes qué es lo más interesante? Hemos encontrado correspondencia entre su marido y Lorraine que data del año pasado. Se conocieron en un foro de negocios en Chicago, pero supuestamente eran amigos de la infancia. Era una leyenda.
una muy conveniente que explicaba su repentina cercanía. La verdadera Lorraine Williams existió, pero como ya sabes, murió hace 15 años. Helen tomó una fotografía tomada en un evento de caridad. ¿Así que todo era una mentira? ¿Desde el principio? Por desgracia, sí. Desarrollaron este plan el año pasado. Primero pequeños robos, luego cantidades mayores, y luego iban a llevárselo todo, terminó Helen. Richard asintió. Tenían listos los documentos para transferir una participación mayoritaria en tu empresa, un testamento falso, poderes notariales. Planeaban... Se interrumpió. ¿Qué? Continúa. 2 días antes de su detención, su marido contrató un seguro de vida de $10 millones para usted y reservó billetes a Suiza para la semana siguiente. Solo para 2 personas, él y Lorraine. Helen sintió un sudor frío en la espalda. ¿Crees que...? La policía encontró mensajes en sus teléfonos. Estaban planeando montar un accidente en su próximo viaje a Milán. Helen se sentó de nuevo en su silla, sintiendo que le temblaban las manos. Dios mío. Y aquí estaba yo, preguntándome si estaba haciendo lo correcto al acudir a la policía. Has hecho lo correcto. Richard le puso otro documento delante. Y aquí está la prueba. Este es el extracto bancario de Lorraine, o mejor dicho, de Catherine Carter, que es su verdadero nombre. En los últimos 5 años, ha llevado a cabo esquemas similares en otras 3 ciudades. ¿Y en todas partes trabajó a través de hombres crédulos? No. Richard negó con la cabeza. Su caso es especial. Parece que David y ella se enamoraron de verdad. Normalmente ella actuaba sola, utilizando apoderados. Helen sonrió amargamente. ¡Qué bien! Así que no era solo una estafa, era amor verdadero. ¿Eso debería hacerte sentir mejor? Debería hacerte sentir mejor haberlos detenido, dijo Richard con seriedad. No solo salvaste tu dinero y tu empresa, salvaste tu vida. Era una semana después de la detención. Helen estaba sentada en el despacho del detective Morgan, revisando los expedientes del caso. Sobre la mesa había un portátil abierto con la correspondencia electrónica de David y Lorraine. Hemos recuperado todos los mensajes borrados, dijo el detective. ¿Le gustaría verlos? Helen asintió. El primer mensaje estaba fechado en junio del año pasado. Hola David, soy Kate del Foro de Negocios en Chicago. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre oportunidades de inversión? Tengo una propuesta interesante. ¿Kate? Volvió a preguntar Helen. Catherine Carter, explicó la detective. Todavía usaba ese nombre por aquel entonces. Siga leyendo. Helen hojeó la correspondencia. Su mujer no tiene ni idea del potencial que tiene su negocio. Con la gestión adecuada, podría duplicar sus beneficios en un año. ¿Pero está seguro de que funcionará? Helen está muy atenta a los detalles. Cariño, ya he hecho esto 3 veces. Todo es cuestión de la historia correcta. ¿Por eso se convirtió en Lorraine? Preguntó Helen en voz baja. Sí. El detective sacó una vieja fotografía. Esta es la verdadera Lorraine Williams. Ella y su marido eran muy amigos de niños. Helen miró la foto. La chica rubia con pecas no se parecía a la mujer que había entrado en sus vidas. ¿Cómo sabían de ella? Por las redes sociales. David seguía siendo amigo del hermano de Lorraine. Desde allí se enteraron de su muerte y de todos los detalles de su amistad. El siguiente mensaje fue de octubre. David, encontré la manera perfecta. Me convertiré en tu amiga de la infancia. Nadie se sorprenderá de nuestra cercanía, y tu mujer incluso se alegrará de que hayáis renovado la cálida relación del pasado. Llevaban varios meses preparándose, continuó el detective. Estudiaron fotografías antiguas, recopilaron historias, incluso encontraron periódicos de archivo con referencias a la verdadera Lorraine. Helen siguió hojeando la correspondencia. Un acto benéfico sería el lugar perfecto para conocerse por primera vez. Tu mujer no sospechará nada. No olvides contarle la historia de las manzanas en el jardín de la SRA. Brooks, lo hará más creíble. ¿Y sabe qué es lo más interesante? El detective abrió otro archivo. Encontramos su correspondencia con el director. ¿El director? Sí. Contrataron a un guionista profesional para que les escribiera recuerdos de infancia. Todas esas encantadoras historias que su marido solía contar fueron escritas por encargo. Helen sintió náuseas. ¿Por qué un plan tan complicado? Para dormirte. Sigue mirando. Los siguientes mensajes eran de diciembre. Necesitas actuar gradualmente.
Primero, reuniones amistosas, luego almuerzos de negocios. Tu esposa necesita acostumbrarse a mi presencia. No te preocupes por los documentos. Mi marido trabajó como grafólogo experto. Conozco todas las sutilezas de la falsificación de firmas. Por cierto, el detective le mostró otro documento. Comprobamos sus antecedentes. No había ni marido ni grafólogo. Cumplió 3 años de condena por falsificación cuando era más joven. Helen siguió hojeando los mensajes. Con cada nueva carta, su relación se volvía más personal. Eres tan sensible, no como mis anteriores parejas. Eres real. Estoy deseando volver a verte. ¿Cuándo se va Helen en su próximo viaje de negocios? ¿Se han enamorado? Preguntó Helen. Eso parece, asintió el detective. Pero eso no les impidió planear su asesinato. Le mostró la correspondencia de abril. El seguro debe contratarse al menos un mes antes del accidente. De lo contrario, surgirán sospechas. Conozco gente de confianza en Milán. Parecerá un trágico accidente. Dios mío, susurró Helen. Pero lo más interesante es diferente. El detective abrió el último expediente. Mire las fechas de los reintegros de las cuentas de su empresa y compárelas con las fechas de sus viajes de negocios. Helen miró la mesa y se quedó fría. Estaban esperando a que me fuera. Así es. Todas las transacciones importantes tuvieron lugar cuando usted estaba fuera de la ciudad. ¿Sabe quién organizaba esos viajes de negocios? Mi asistente. Ah, no. Sí. El detective le mostró otra correspondencia. Su asistente Lisa trabajaba para ellos. Ella planeó específicamente sus viajes para que coincidieran con transacciones bancarias importantes. ¿Pero cómo? Trabajó conmigo durante 5 años. Y todo este tiempo ella estaba pasando información a los competidores. Fue ella quien presentó a tu marido a Catherine en aquel foro empresarial de Chicago. Helen cerró los ojos. ¿Así que fue una trampa desde el principio? Caterina. Sí. Llevaban mucho tiempo buscando la forma de hacerse con el control de tu empresa. Y su marido era el blanco perfecto. Exitoso, pero aún a su sombra. Vulnerable a los halagos y las promesas. ¿Y la galería? ¿Una vieja mansión? Una historia encubierta. La casa pertenecía a un banco, que también era parte del esquema. Planeaban bulk a un precio inflado y retirar la diferencia a través de empresas en paraísos fiscales. El detective le puso delante el último documento. Y aquí está el plan que encontramos en su caja fuerte. Tras Tobias Cheer, planeaban vender la empresa por partes, retirar todos los activos y desaparecer. El ambiente en el despacho del abogado Robert Clark era tenso. Había montañas de documentos sobre la mesa, y en una gran pantalla de la pared se veían gráficos y diagramas financieros. Tenemos que estar preparados para que intenten utilizar tu acuerdo prenupcial. Golpeó Robert con un lápiz en una carpeta de documentos. David puede reclamar parte del negocio. Pero tenemos pruebas de fraude, argumentó Helen. Por eso tenemos que actuar con rapidez y decisión. Le tendió el abogado los nuevos documentos. Mira lo que he encontrado. Había un contrato de hace 20 años sobre la mesa. ¿Recuerdas este documento? Es la escritura de constitución de tu primera empresa. Lo firmaste 3 meses antes de tu boda. ¿Qué significa? Significa que vuestra empresa se fundó antes de que os casarais. David no puede reclamarla como propiedad conyugal. Helen respiró aliviada, pero Robert levantó una mano en señal de advertencia. Pero necesitamos más que eso. He contratado a un equipo de expertos financieros para que auditen todas las transacciones del último año. Encendió una presentación en la pantalla. Miren, aquí está el flujo de fondos a través de empresas fantasma. Y aquí están las firmas falsificadas en los documentos. Podemos demostrar que se trata de un fraude sistémico. ¿Y Lisa? Preguntó Helen, refiriéndose a su antigua asistente. Aceptó cooperar con la investigación. Robert abrió su portátil. Escucha esta grabación. La voz de Lisa sonó por los altavoces. Sí, la señora Carter había estado en contacto conmigo antes del foro de Chicago. Lo estaban planeando todo con antelación. Yo le di información sobre las transacciones financieras de la empresa. Su testimonio será muy útil en el juicio, añadió el abogado. Pero necesitamos más. De repente llamaron a la puerta. Entró la secretaria. Señor Clark, hay un representante del banco aquí.
Dijo que era urgente. Un hombre con un traje caro entró en la oficina. ¿S.R.A. Anderson? Me llamo Michael Green. Soy el auditor jefe del First National Bank. Tenemos información que puede interesarle. Puso una carpeta sobre la mesa. Llevamos a cabo una investigación interna sobre un préstamo garantizado por esa mansión. Resultó que nuestro empleado estaba confabulado con su marido y la señorita Carter. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Robert. Significa que el banco invalidará todas las transacciones relacionadas con esta propiedad, y estamos dispuestos a proporcionar todos los documentos necesarios para el tribunal. Helen hojeó los papeles. Aquí hay una descripción detallada de todo el plan. Sí, Green asintió. Incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad del banco y copias de todos los documentos falsificados. Robert se frotó las manos con satisfacción. Eso es exactamente lo que necesitamos. Ahora pasemos al siguiente paso. Trazó un plan de acción delante de Helen. Primero, presentamos una demanda por hurto mayor. Segundo, vamos a solicitar el embargo de todos los activos relacionados con las transacciones sospechosas. ¿Y mi empresa? Ya he preparado documentos para una revisión urgente de todos los poderes y firmas del último año. No se tomará ninguna decisión sin su presencia personal. En ese momento sonó el teléfono. Robert contestó y escuchó atentamente. «Son nuestros detectives», dijo colgando. «Han encontrado algo interesante». Encendió el ordenador. «Mira, resulta que David abrió una caja fuerte secreta en el banco hace 3 meses. Adivina lo que encontramos allí». En la pantalla aparecieron fotos de documentos. Este es un plan completo para hacerse cargo de su empresa, paso a paso, con fechas, nombres de ejecutores, cantidades de pagos. Y lo más importante, hay documentos que prueban que no se trata de una decisión impulsiva, sino de una operación cuidadosamente planificada. Helen estudió los documentos. Incluso hay una lista de las personas que pensaban nombrar para el Consejo de Administración después de que yo desapareciera. Así es, asintió Robert. ¿Y sabes qué más es interesante? Entre esas personas hay varios delincuentes conocidos que ya han tenido problemas con la justicia. Sacó otra carpeta. Y aquí están los resultados de la comprobación de todos los dispositivos electrónicos de David. Su correspondencia con estas personas se remonta al año pasado. ¿Así que estaba planeando esto antes de que llegara Lorraine? Eso parece. Y ella solo resultó ser una herramienta conveniente para implementar su plan, aunque, a juzgar por su correspondencia, los sentimientos entre ellos eran auténticos. Helen sonrió amargamente. ¡Qué irónico! Encontró un alma gemela entre los ladrones. Todo funciona a nuestro favor, dijo Robert. Cuantas más pruebas tengamos de fraude deliberado, menos probabilidades habrá de que salgan indemnes. Miró el reloj. Tenemos una reunión con el fiscal dentro de 1 hora. Quiere ver el expediente en persona. La lluviosa velada en el acogedor restaurante Savoy podría haber parecido romántica si no fuera por las circunstancias de la reunión. Helen se sentó frente a un hombre alto de unos 50 años que se presentó como Richard White. «Gracias por recibirme, señora Anderson», dijo mientras removía su café. «Dudé durante mucho tiempo antes de ponerme en contacto con usted. Me dijo por teléfono que tenía información importante sobre Lorraine. Quiero decir, sobre Catherine Carter». Richard sonrió con amargura. «Sí, sobre Catherine. O Kate, como se presentó ante mí hace 5 años. Entonces no era Lorraine». Sacó un viejo álbum de su maletín. «Mira esto, es nuestra boda». Helen cogió la foto y se quedó paralizada. En la imagen, una sonriente Catherine con un vestido blanco estaba junto a Richard en el altar. «¿Usted es...?» «Sí, soy su ex marido. O mejor dicho, una de sus víctimas». Abrió una carpeta de documentos delante de Helen. «Nos conocimos en una subasta benéfica. Entonces se hacía llamar asesora de arte. Hermosa, inteligente, encantadora. Me enamoré como un niño». Helen escuchó atentamente, reconociendo la letra familiar. «Al principio todo era perfecto», continuó Richard. «Se interesaba por mi negocio y me daba valiosos consejos. Y entonces se ofreció a invertir en un proyecto artístico. Déjame adivinar, ¿la reconstrucción de un viejo edificio para convertirlo en una galería? Casi. En nuestro caso, se trataba de un teatro abandonado. El esquema era el mismo: sobreprecio, contratistas ficticios, documentos falsificados.
Sacó otro documento. Aquí, mira. Esto es un examen de sus firmas, reales y falsificadas. La misma letra, los mismos rasgos. No ha cambiado de método. ¿Cómo has conseguido descubrirla?, preguntó Helen. Por casualidad. Mi guardaespaldas la vio por la noche con un hombre desconocido en la ciudad, aunque se suponía que estaba en una conferencia en París. Contraté a un detective privado. Richard abrió su portátil. Aquí, este es el informe del detective. Aquí está todo, su nombre real, sus antecedentes penales, sus estafas anteriores. Pero lo más interesante son sus cómplices. Me enseñó una lista de nombres. ¿Ves a esta gente? Es su equipo, abogados, banqueros, expertos inmobiliarios. Llevan años trabajando con ella, moviéndose de ciudad en ciudad. ¿Y luego qué pasó? Cuando recogí las pruebas, simplemente desapareció, junto con $5 millones y todos los documentos de mi empresa. Tardé 2 años en volver a poner en marcha mi negocio. Helen estudió detenidamente los documentos. ¿Por qué decidiste ayudarme? Porque usted tuvo más suerte, consiguió detenerla, y quiero que ella responda de una vez por todas por todo. Richard sacó un pendrive. Aquí está todo lo que he recopilado a lo largo de los años. Registros telefónicos, documentos financieros, testimonios de otras víctimas. He rastreado sus actividades y he encontrado a otros 3 hombres con los que llevó a cabo planes similares. Pero, ¿por qué no acudió antes a la policía? Lo hice, pero es demasiado lista, nunca deja pruebas directas. Siempre trabaja con testaferros, y sus víctimas, ya sabes, no es fácil para los hombres admitir que han sido utilizados de esa manera. Sonrió amargamente. Además, es una maestra de la manipulación. Te enamora, te hace sentir especial, y luego utiliza ese amor como un arma. Como en el caso de mi marido, sí, pero tu caso es especial. Normalmente actúa sola, pero aquí... Ella y David parecían estar muy unidos. Quizás por primera vez en su vida, no era solo parte del plan. Richard sacó otro documento. Mira esto. El mes pasado compró una casa en Suiza. No con una identidad falsa, sino con su nombre real. Ella nunca había hecho eso antes. Planeaban escapar allí después de mi expulsión. Así es. ¿Y sabes qué es lo más interesante? La casa está registrada a nombre de 2 propietarios, ella y tu marido. Realmente estaban planeando un futuro juntos. Helen miró la lluvia por la ventana. ¡Qué irónico! Al final se enamoró y fue su error. Se convirtió en su debilidad, corrigió Richard. Por primera vez en todos estos años, perdió la cautela, empezó a actuar emocionalmente. Sacó su tarjeta de visita. Estoy dispuesta a testificar ante el tribunal, para contar todo lo que sé sobre sus métodos, sobre sus cómplices. Mis abogados ya han preparado todos los documentos necesarios. ¿Por qué ahora? Porque ustedes han reunido suficientes pruebas. Con sus materiales y mi testimonio, ella no tendrá oportunidad de librarse de esto. Y porque por fin estoy preparada para contar mi historia. La sala estaba abarrotada. Parecía que toda la ciudad se había reunido para escuchar el final de esta dramática historia. Helen estaba sentada junto a su abogado, intentando no mirar al banquillo de los acusados, donde estaban sentados David y Catherine. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Graham, conocida por su integridad e imparcialidad, tomó asiento. La acusación comenzó a leer los cargos. «Señoría», comenzó el fiscal Jonathan Pearce, «esto no es solo un caso de adulterio. Se trata de un elaborado crimen diseñado no solo para apoderarse del negocio de la señora Anderson, sino también para acabar con su vida». Hubo un murmullo en la sala. Helen vio que David se estremecía. «Permítanme presentar las pruebas», continuó el fiscal. «Primero, los documentos sobre la creación de empresas ficticias. Diagramas de flujo, firmas falsificadas, extractos bancarios aparecieron en la gran pantalla. Cada documento era un nuevo clavo en el ataúd del plan criminal. Y ahora, hizo una pausa el fiscal, me gustaría llamar al primer testigo, Richard White. Richard se dirigió con paso seguro al estrado. Su testimonio fue claro y detallado. Conocí a la acusada hace 5 años. Por aquel entonces, se hacía llamar Kate Stewart. El patrón era casi idéntico, una relación romántica, una propuesta de negocios, y luego contó su historia, respaldando cada palabra con documentos.
Helen vio la cara de David cambiar de incredulidad a shock. La siguiente persona en testificar fue Lisa, la antigua asistente de Helen. Sí, pasé información. La SRA. Carter me pagó por cada documento. Ella dijo que era solo inteligencia de negocios. ¿Y cuándo se enteró de las verdaderas intenciones de los acusados? Cuando vi los documentos del seguro de vida de la SRA. Anderson. Yo no podía dejar que eso pasara. Lisa rompió a llorar. El juez pidió un receso. Durante la pausa, Helen fue abordada por su hijo William, que había volado desde Oxford para asistir a la audiencia. «Mamá, lo estás haciendo muy bien. Gracias, hijo. Lo más duro es ver cómo se desmorona todo aquello en lo que has creído durante 20 años». Tras la pausa, llegó el turno de los expertos técnicos. Presentaron los resultados del análisis de firmas, un análisis detallado de las transacciones financieras y las imágenes de vigilancia. «Señoría», dijo el fiscal al juez, «me gustaría mostrarle un vídeo grabado en casa de la señora Anderson». La pantalla mostraba imágenes de David y Caterina discutiendo los detalles de su plan. «Después del accidente de Milán, nos haremos cargo de todo. La empresa, la casa, todo». Helen se dio cuenta de que algunos de los miembros del jurado apartaban la vista de la pantalla. El plan a sangre fría era demasiado repugnante. El abogado de David intentó que su cliente pareciera una víctima de las manipulaciones de Caterina, pero el fiscal echó por tierra esa teoría. «Mire las fechas, señoría. El acusado empezó a planear la adquisición del negocio de su mujer antes de conocer a la señora Carter. Su encuentro no fue una coincidencia. Buscaba un cómplice para poner en práctica su plan. Caterina fue desafiante hasta el último momento. Cuando se le dio la palabra, trató de convertirlo en una broma. «Son solo negocios, señoría. Nadie iba a matar a nadie. Solo queríamos optimizar la gestión de la empresa». Pero su confianza en sí misma se tambaleó cuando el fiscal presentó las grabaciones de sus llamadas telefónicas con los mercenarios en Milán. David parecía destrozado. Cuando le dieron la última palabra, se volvió hacia Helen. «Lo siento, no sé cómo las cosas han llegado tan lejos. Solo quería... ¿tener más?», terminó Helen en voz baja. «¿Tenerlo todo?». El juez Graham escuchó atentamente a todas las partes. Su sentencia fue dura. La acusada Catherine Carter, también conocida como Lorraine Williams, y Kate Stewart, es declarada culpable de hurto mayor, falsificación, intento de asesinato. Se las condena a 15 años de prisión. Volviendo a David, el juez continuó. El acusado David Collins es declarado culpable de cómplice de fraude, conspiración de asesinato, malversación de fondos corporativos. Se le condena a 12 años de prisión. Cuando los guardias sacaban a los condenados, Caterina intentó gritarle algo a David, pero éste ni siquiera miró en su dirección. Después de la vista, Richard White se acercó a Helen. «Se acabó. Ya no puede hacer daño a nadie». «¿Sabes?», respondió Helen. «Lo peor no es que hayan intentado robarme el negocio o incluso matarme. Lo peor es la traición a la confianza». «Eres una mujer fuerte», dijo Richard. «No solo has sobrevivido, sino que has vencido». Habían pasado 3 meses desde la detención de David y Lorraine. Helen estaba sentada en su despacho recién reformado, revisando sus informes financieros. Su negocio no solo había sobrevivido a la crisis, sino que iba mejor. «Señora Anderson», llamó a la puerta su nueva ayudante María. «Los representantes de la fábrica italiana están esperando para una reunión en línea». «Gracias, querida. Ya estoy lista». Las negociaciones llegaron a buen puerto y se firmó un nuevo contrato de suministro exclusivo. Cuando terminó la videoconferencia, Helen se asomó a la ventana. La ciudad se preparaba para la Navidad y los primeros copos de nieve giraban en el aire. «¿Mamá?», sonó una voz familiar. William estaba en la puerta con un gran ramo de sus orquídeas favoritas. «¡Hijo!», Helen abrazó a su hijo. «Tenías que llegar mañana. Quería darte una sorpresa. Además, tengo una gran noticia. Mi proyecto ha recibido una subvención para seguir investigando». Decidieron celebrarlo en el nuevo restaurante. Durante el almuerzo, William habló de su éxito en Oxford y Helen compartió noticias sobre la empresa. «¿Sabes, mamá?», dijo el hijo cuando le sirvieron el postre, «estoy orgulloso de ti. La forma en que has manejado todo esto. Tuve un gran modelo a seguir. Mi madre siempre decía que lo más importante es ser uno mismo, pase lo que pase».
Después de comer, se dirigieron a la nueva casa de Helen, más pequeña pero más acogedora que la anterior. No podía quedarse en su antigua casa después de todo lo que había pasado. «Esto es precioso», dijo William, mirando el salón. «Y mucho más acogedor». «Sí», asintió Helen. «A veces hay que cambiarlo todo para empezar una nueva vida». Le contó a su hijo sus planes de abrir un nuevo negocio, crear una organización benéfica para apoyar a las mujeres empresarias y ampliar su red de boutiques. «También decidí escribir un libro», añadió, «sobre la importancia de confiar en la intuición y no tener miedo a empezar de nuevo». Por la noche, cuando William fue a reunirse con viejos amigos, Helen se sentó en la terraza con una taza de té caliente. Su teléfono le avisó de un nuevo mensaje. Su amiga Margaret le había enviado una foto de la inauguración de una nueva exposición de arte. «Me hubiera gustado que estuvieras con nosotros. La próxima vez, no dejes de venir». Helen sonrió. Después de todo lo que había pasado, había aprendido a apreciar la verdadera amistad. Margaret la apoyó en los momentos más difíciles, la ayudó con la mudanza y simplemente estuvo a su lado. A la mañana siguiente, una agradable sorpresa la esperaba en la oficina. El personal había organizado una pequeña celebración con motivo de la firma de un importante contrato. «S.R.A. Anderson», le dijo Carol, la directora de ventas, «queríamos darle las gracias por mantener unido a nuestro equipo en aquellos tiempos difíciles». «Usted salvó la empresa», respondió Helen. «Tu dedicación y profesionalidad nos ayudaron a sobrevivir». Más tarde, ese mismo día, se reunió con su asesor financiero. «Lo estáis haciendo muy bien», le dijo, mostrándole los gráficos. «Las acciones de la empresa han subido un 30% en el último trimestre. Los inversores apreciaron tu honestidad y franqueza a la hora de afrontar la crisis». Por la noche, Helen miró viejas fotografías. Ya no sentía dolor cuando miraba las fotos de David. En su lugar, sintió gratitud. La experiencia la había hecho más fuerte. Durante el fin de semana, se reunió con un grupo de apoyo de mujeres que también habían sufrido traición y fraude financiero. Ahora Helen las ayudaba a creer en sí mismas y a encontrar fuerzas para empezar de nuevo. «Tu historia es inspiradora», le dijo una de las participantes. «Si tú has sido capaz no solo de sobrevivir, sino también de hacerte más fuerte, nosotras también podemos». Antes de irse a la cama, Helen escribió en su diario: «A veces los peores momentos de nuestra vida son el comienzo de algo nuevo y hermoso. Lo principal es no tener miedo al cambio y creer en uno mismo. Ya no soy una víctima de las circunstancias, soy la creadora de mi futuro». Ha pasado exactamente un año desde el día en que la vida de Helen se dividió en Chiarisas y después. Estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nueva oficina en el centro de negocios de la ciudad y observaba cómo se colocaba un enorme árbol de Navidad en la plaza de abajo. «Señora Anderson», entró María con una carpeta de documentos. «Aquí están las cifras finales del año. Le sorprenderán los resultados». Helen hojeó los informes. Su empresa no solo había sobrevivido a la crisis, sino que había obtenido los mejores resultados de su historia. Se habían abierto 3 nuevas boutiques en zonas prestigiosas de la ciudad y una revista de moda la había nombrado Empresaria del Año. Y una cosa más, María le entregó una revista de papel satinado. «Ya ha salido tu entrevista». El editor dijo que sería la noticia más importante del mes. En la portada había una fotografía de Helen, una mujer elegante y segura de sí misma, con una ligera sonrisa. El titular decía: «El Fénix de los negocios modernos, la historia de una mujer que convirtió la tragedia en triunfo». Una llamada interrumpió sus pensamientos. «Mamá, ¿has visto ya mi título?». La voz alegre de William llegó desde Oxford. «Acabo de sacar una nota excelente y me han ofrecido una plaza en la escuela de posgrado. Estoy muy orgullosa de ti, cariño», respondió Helen. «Por cierto, ¿has decidido ya dónde vas a pasar las Navidades?». «Por supuesto, contigo». «¿Y sabes qué? Voy a traer a Sofía, quiero que la conozcas». Helen sonrió. Su hijo llevaba meses hablándole de su nueva amiga, una estudiante de arquitectura con mucho talento. Al principio, la palabra «basta» le traía recuerdos desagradables, pero ahora Helen había aprendido a olvidar el pasado. Después del trabajo, acude a la inauguración de su nuevo proyecto, un centro de apoyo a mujeres víctimas de fraudes financieros.
La elegante sala de conferencias estaba abarrotada de gente. Gracias a todos por venir hoy, comenzó Helen su discurso. Hace un año pensé que mi vida había terminado, pero ahora sé que era solo el principio, el comienzo de un nuevo camino, de nuevas oportunidades, de una nueva vida. Hubo aplausos en la sala. Entre los presentes estaban Margaret, su fiel amigo Richard White, que se ha convertido en un socio de confianza, y muchas otras personas que la han apoyado durante este difícil año. Nuestro centro no se limitará a prestar asistencia jurídica y financiera, prosiguió Helen. Estamos creando una comunidad en la que todas las mujeres puedan encontrar apoyo y comprensión, donde cada historia será escuchada y cada víctima de engaño podrá convertirse en una historia de éxito. Tras la ceremonia de inauguración, una joven se le acercó. Señora Anderson, su historia me salvó. Leí sobre usted en el periódico justo cuando descubrí que mi socio estaba haciendo transacciones ilegales con las cuentas de nuestra empresa. Usted me inspiró para actuar con decisión. Por la noche, Helen regresó a su nueva casa. Ahora era su espacio personal, donde cada detalle reflejaba su gusto y carácter. De las paredes colgaban cuadros de artistas jóvenes. Había empezado a coleccionar arte contemporáneo, pero ahora lo hacía por voluntad propia y por decisión propia. En el salón había un enorme árbol de Navidad, que ella y William planeaban decorar juntos cuando él llegara para las fiestas. En la repisa de la chimenea había fotos de sus seres más queridos, su hijo, sus padres y sus amigos. Estas eran las únicas fotos que había en la casa. Todas las demás de su vida pasada estaban cuidadosamente dobladas en una caja y guardadas en un almacén. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su agente literario. Helen, el editor está encantado con los primeros capítulos. Quieren firmar un contrato para el libro lo antes posible. No empezó a escribir su historia por fama o dinero, sino para ayudar a otras mujeres a reconocer las señales del engaño y encontrar la fuerza para defenderse. El libro no iba a ser solo un libro de memorias, sino una guía práctica para sobrevivir y renacer. Antes de acostarse, Helen salió a la terraza. La ciudad brillaba con las luces de Navidad y la nieve caía suavemente sobre los árboles. Recordaba haber estado en otra terraza hacía un año, sintiendo que algo iba mal en su vida perfecta. Ahora todo era diferente. Ya no intentaba parecer perfecta, ni satisfacer las expectativas de nadie. Era ella misma, una mujer fuerte e independiente que sabía lo que valía. En su dormitorio, su diario estaba sobre la mesilla de noche. Helen lo abrió y escribió: Hoy me he dado cuenta de que a veces la mayor traición puede ser el mayor regalo. Nos hace despertar, ver la verdad y encontrar nuestra verdadera fuerza. Estoy agradecida por esta lección, aunque haya sido dolorosa. Ahora sé que la verdadera felicidad no es una imagen perfecta para los demás, sino la paz en tu propio corazón. Y por fin he encontrado esta paz.